Bien, 1:40, seguimos con más de nuestro espacio esta tarde, miércoles 2 de febrero. Cerramos el tema de los servicios públicos, pero seguimos en temas de interés social, temas que le interesan al ciudadano de a pie y específicamente a los profesores universitarios. Hace algunos días el profesor Pedro José Salinas, fue noticia en redes sociales y en medios de comunicación, pues fue hallado en su apartamento en un estado de desnutrición junto además a su esposa fallecida. Una situación que conmocionó no solamente a los sectores educativos, a los gremios de los profesores universitarios, sino también a la sociedad, y que encendió precisamente las alarmas de lo que estaba ocurriendo con los profesionales y por supuesto con la situación de sus ingresos. Y para hablar de esta realidad que afecta no solamente en el caso de los profesores universitarios, también es una denuncia recurrente del magisterio venezolano, de los profesionales de la educación media y diversificada. Está con nosotros Carlos Meléndez, él es director del Observatorio de Universidades, sociólogo y también profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, a quien agradecemos que nos acompañe vía Zoom desde el estado Lara. Gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, a ti, a tu equipo y a tu audiencia, muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarles y brindar este espacio para la difusión de nuestro trabajo y de nuestras investigaciones. Bueno, profesor, quisiéramos comenzar con esto mismo, lo que ocurrió con el profesor Pedro Salinas, que como mencionamos, acaparó muchos titulares, generó por supuesto preocupación. Es una situación que hoy enciende las alarmas respecto a las condiciones socioeconómicas de los profesionales de la educación universitaria. En efecto, Carlos, hace pocas semanas el país y el mundo se alarmó con la noticia de lo ocurrido en la ciudad de Mérida, que si bien salió la noticia en un contexto de desinformación, puso de relieve un tema que desde hace muchísimo tiempo ya, sobre todo en esta década, la segunda década del siglo XXI, ha penetrado, ha impactado la vida de quienes forman los profesionales universitarios en el país. Más allá del hecho en sí que revela una realidad trágica en la Venezuela de hoy, los estudios del Observatorio de Universidades han identificado que al menos un tercio de la población adulta mayor de 60 años o más dentro de las universidades se encuentra en unas condiciones de vulnerabilidad extrema. Fundamentalmente, por el hecho de que 35% de nuestros profesores, repito, adultos mayores, comen menos de 3 veces al día. A nivel general, la situación es trágica, hay unos impactos y unos niveles de precariedad que también dentro de la universidad, hay micro desigualdades. Por ejemplo, el hecho de que 33% de nuestros docentes en general comen menos de 3 veces al día. Esto es, hay aquí una desigualdad territorial mucho mayor en la región nororiental del país, donde se encuentra, entre otras, la Universidad de Oriente. Casi la mitad de nuestros docentes, de los que forman profesores, de los que forman médicos, de los que forman abogados, casi la mitad, 48% de esta región, come menos de 3 veces al día. El Observatorio de Universidades en sus distintas investigaciones ha identificado que esto es una tendencia que se ha acelerado del 2013 en adelante, cuando la universidad comenzó a ser víctima en mayor medida de la asfixia presupuestaria, de la imposibilidad de tener los recursos para su funcionamiento, sobre todo las universidades, esencia las universidades públicas, y cuando nuestro salario comenzó a pulverizarse. Por ejemplo, Carlos, a principio del año 2000, un profesor titular a dedicación exclusiva, que es la máxima categoría de las universidades públicas en nuestro país, ganaba más de $2,000 mensual. Hoy su salario base son $11 mensual. Ese impacto que fue progresivo y que, repito, el 2013 en adelante se aceleró, nos impactó en la salud, tuvo consecuencias agravadas en la alimentación, en la movilidad, en lo que nosotros llamamos bienestar psicológico de los docentes universitarios.
y también devela una de las características de la complejidad de nuestra emergencia. Primero, los países de vías de desarrollo se identifican poblaciones vulnerables, poblaciones en situación de pobreza, y en los contextos de crisis humanitaria también está tipificado las poblaciones de emergencia. Lo de Venezuela es inédito en el sentido que los profesores universitarios, otrora una población élite dentro de Venezuela, aquella frase de que todos quieren entrar a la universidad, el profesor universitario es privilegiado, tiene buenos salarios, buenos beneficios, pero se derrumbó. Y ahora la inseguridad alimentaria propia de los contextos humanitarios y que sigue instalada en Venezuela se penetró y está intramuros dentro de esos espacios que ustedes ven en las universidades. Hay docentes, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, docentes que son atendidos por la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB, ¿no? Jubilados de 60 años a más, adultos mayores que tienen que recibir mensualmente una ayuda a través de bolsas de comida para poder sobrevivir. 8 de cada 10 profesores universitarios adultos mayores en el país tienen alguna enfermedad crónica y 9 de cada 10 se les dificulta conseguir su medicamento. Dentro de este tercio, que decimos que tiene un daño más profundo de su calidad de vida, su condición de vida, hay 21% de nuestros abuelos, de nuestros jubilados, que por años le dedicaron a la educación, a la ciencia, a la producción de conocimiento, a la formación de cientos de profesionales en el país. Hay un 21% que cuando necesitó sus medicamentos nunca los pudo conseguir. A esto también la situación del presupuesto, la asfixia presupuestaria, como ha sido llamado no solamente desde el observatorio, sino también desde las asociaciones de profesores de las distintas casas de estudio y la Asociación de Rectores Universitarios de Venezuela, se suma la situación de lo que tiene que ver con los institutos de previsión social. Hoy, ¿cuál es la realidad de estas formas de organización que también deberían, en casos como el que vimos del profesor Salinas, que no, como mencionamos, no salió esta noticia, pero no es ni el primero de estos casos que se conoce, y por supuesto es una realidad que han dicho en este contexto está viviéndose en términos generales en el país? ¿Qué pasa con los institutos de previsión que también forman parte de esa misma estructura que debería brindar atención social a los profesionales de la educación? Como te comentaba, uno de los grandes privilegios con los que contó el docente universitario en la época, digamos, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI fue las condiciones de atención que recibían, entre otras, a través de los institutos de previsión profesoral. Bueno, lamentablemente, cuando nosotros preguntamos en la encuesta del Observatorio de Universidades sobre condiciones de vida de la población universitaria en Venezuela, en OVU 2021, que cuando necesitó, por una situación de salud, acudió a los IPP, llamados IPP, bueno, 9 de cada 10 nos dijo que no, y quienes fueron atendidos solamente fue para atenciones preventivas. Los IPP, como todos lo sabemos, entre otros, subsiste gracias a las retenciones que puede obtener de los salarios de los profesores universitarios. Es decir, hay un porcentaje que nosotros como docentes pagamos a estas organizaciones que nos protegen, ¿no? Que están allí para protegernos, como bueno, su sigla los dicen. Y bueno, lamentablemente la precarización de nuestro salario disminuyó los aportes que nosotros podíamos tener. En el 2021 hubo otra estocada a las instituciones como el IPP que nos protegían a los profesores universitarios, porque se centralizó el pago de sueldos y salarios en las universidades autónomas y en las experimentales no controladas por el gobierno que eligen sus autoridades. Bueno, se centralizaron los sueldos y salarios y las contribuciones disminuyeron. Hoy en día los IPP, experiencias como la Universidad de Carabobo, igualmente como la Universidad Centro Occidental y Cerro Alvarado, subsisten gracias a la autogestión, al apoyo de ayuda humanitaria, a la búsqueda de alternativas como el cobro de algunas consultas que los profesores pueden tener, pero a nivel de emergencia los profesores estamos totalmente desprotegidos. Los profesores universitarios, así como los estudiantes universitarios, ya no cuentan con el sistema de protección que la universidad pública venezolana por muchísimo tiempo les permitió
estar en sus trabajos, vivir bien y poder, en el caso de los estudiantes, proseguir con sus estudios universitarios. ¿Cuál es la alternativa a esto, Carlos? ¿Cuál es la estrategia que han hecho los profesores universitarios para subsistir? Las propias de un contexto de emergencia humanitaria. Y esto es, yo quiero llamar la atención, la complejidad y la alarma que hoy existe en Venezuela, que tener universidades propias de países en vías de desarrollo, que bueno, competían en los rankings internacionales, en los rankings regionales, producían conocimientos, hoy son universidades propias de los contextos humanitarios. ¿Qué hacen los profesores? Fíjate este dato que también es parte de nuestra encuesta, Carlos. 59% ha tenido que vender o intercambiar sus bienes personales para poder cubrir su situación de salud. 56% ha tenido que vender sus bienes personales para poder en algún momento comer. 86% ha tenido que reducir sus porciones de comida diaria para poder alargar lo que puedan tener o como consecuencia de la ausencia de alimentos. En el caso de los docentes universitarios, 49% lamentablemente han podido comprar sus medicamentos o atender su salud gracias a la contribución de un amigo o un familiar en el país o en el exterior. Interesantes estas cifras. Quisiéramos al regreso de la pausa, nos toca hacer un corte comercial y seguimos conversando con nuestro invitado, hablar precisamente de ese profesor que en este mismo contexto que está mencionando nuestro invitado Carlos Meléndez, recordemos director del Observatorio de Universidades acá en Venezuela, siguen acudiendo a los salones, siguen con ese compromiso intacto de formar a la juventud en este entorno que ya hablamos del tema salarial, de lo que debe enfrentar el profesor fuera del aula para mantenerse, por supuesto, cumpliendo con estas responsabilidades, pero que una vez llega a la universidad también se encuentra con una universidad que tiene unas condiciones que son consecuencia de esa misma realidad que denuncia la organización y otras formas de defensa o organizaciones que promueven la defensa de la autonomía universitaria, que tiene que ver con esta insuficiencia presupuestaria, esta asfixia presupuestaria, como también es llamada desde la Asociación de Rectores Universitarios. Vamos a la pausa y seguimos con más.